de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. Recíbelo. Es un río de alabanza, un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo, Señor. Recíbelo, Señor. Recíbelo. Sí, Señor, recibe nuestra adoración, Señor, en esta mañana. Permítenos, Señor, tocar tu corazón a través de estos cánticos, Señor. Permítenos, Señor, llenar tu trono de alabanza, de adoración, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, Rey de reyes, Señor de señores, digno de toda gloria, Señor, y de toda honra. Señor, gracias.
Queremos decirte, Señor, en esta mañana, cuán hermoso, cuán bello eres, Señor. Oh sí, Señor. Señor, que tu presencia, Señor, descienda. No solamente aquí con los que estamos, Señor, en esta sala, sino también, Señor, allá en Veracruz, Señor, con nuestras hermanas. Tócales. Que tu presencia se haga real, Señor, en nuestra vida. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor y cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Digamos de fuerte. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Sí, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. porque tú eres bueno, Señor. Y no hay nadie, Señor, no hay nadie como tu Padre. Señor, tú eres precioso. Tu palabra dice, Señor, que tu gracia
se derramó sobre ti, Padre. Gracias. Eres el más hermoso de los hombres, dice tu palabra. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en ti encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Una vez más. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Aleluya. Así es. Él es mi amigo Jesús. Y bueno, Él nos comprende. Él no nos traiciona. Él está 24/7, los 365 días del año. Así de que podemos contar con Él para lo que necesitemos. ¿Sí? Él es maravilloso. Yo creo que todos tenemos algunos mejores amigos, pero a veces aún los mejores amigos en las peores situaciones de nosotros nos abandonan. Pero Él nunca nos abandona. Amén. Amén. Muy bien, vamos a alabar al Señor. Dice este canto. Bueno es alabar al Señor, tu nombre ante gloria, gloria y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozar en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre ante gloria, gloria y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre hace gloria, gloria y honor.
Por siempre vamos a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Vuelves a alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Amén. Buenos alabar el nombre del Señor, claro que sí. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo importante que es alabar al Señor. Pero bueno, vamos a entonar un canto más para después entrar a escuchar el consejo de la palabra para este día. ¿Sale? Y hoy es el primer inicio del culto aquí ya. Oh, y este es el primer servicio Oficial. de la iglesia oficialmente Viento Recio, ¿sí? Hoy que estamos a 28. 28, domingo 28 de septiembre del 2025. Estamos dando inicio a la iglesia Viento Recio aquí. Amén. En Chihuahua y hasta Veracruz. Amén. Hasta todo el mundo. Muy bien, vamos a alabar al Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él alistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la fuerza mía. Eres la roca de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él alistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres la roca de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, de la creación. Tú eres Dios del universo, Señor de la creación. Oh
Aleluya. Solamente pudo cambiar nuestro lamento en baile. Muy bien, vamos a entrar en el consejo de la palabra esta mañana. Y voy a invitarles que vayan abriendo su Biblia en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Bueno es Dios. ¿Cuál es, hermano? Perdón. Segunda de Corintios 10, 4. Ya está conectada la hermana Betty, ¿verdad? Ah, sí, ya está. Dios le bendiga, hermana Betty. Muy bien, segunda de Corintios 10:4, ¿lo tenemos? Sí. Muy bien. Dice la escritura de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora quiero que vayan conmigo a Mateo 16. Mateo 16, versículo 19. Mateo 16, versículo 19. ¿Lo tenemos? Mateo 16, versículo 19. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, dice la escritura: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta preciosa mañana, porque nos permite, Señor, reunirnos para darte a ti toda gloria y toda honra. Padre, después de haberte adorado, queremos que tú hables a nuestra vida, queremos que tú hables a nuestro corazón. Ministra, Señor, nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo, Señor, a través de la palabra, Señor, nos toque, nos bendiga, nos edifique, Señor, y nos llene, Señor, de su presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toca a mis hermanas allá en Veracruz, que a los que estamos aquí también, Señor, envuélvenos en tu maravillosa presencia. Ponemos este tiempo en tus manos. Te ruego me des sabiduría para poder exponer tu palabra y podamos, Señor, ser bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pueden sentarse allá en Veracruz y aquí también. Y el tema que voy a tratar esta mañana, yo le he titulado las 4 llaves del poder, ¿sí? Las 4 llaves del poder. Dice allá en Corintios, que acabamos de leer 10:4, segunda de Corintios 10:4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego vemos que en Mateo, Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Entonces el tema de esta mañana le he titulado las 4 llaves del poder. Ahora, el Señor entrega o nos entrega a todos los creyentes una serie de herramientas que nos permitan abrir y cerrar puertas sobrenaturales en nuestra vida. Es decir, el Señor nos salvó, nos alcanzó, pero también nos equipa, también nos prepara para iniciar una vida sobrenatural, porque Dios no quiere que solamente vivamos una vida natural, sino que comencemos a vivir una vida sobrenatural. Y para eso Él nos da, por lo menos lo que vamos a hablar el día de hoy, 4 llaves. Puede haber más, puede haber, y de hecho lo hay más cosas que el Señor nos da para nuestro caminar en el cristianismo, pero hoy quiero hablar de 4 llaves, que el Señor nos ha provisto y que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que aprender a usarlas, activarlas para comenzar a ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. La primera llave, hablando de lo que Jesús le dijo a Pedro: a ti te doy las llaves del reino, y Pedro representa a la iglesia. Si Pedro representa a la iglesia, no es que la iglesia haya sido fundada a través de Pedro, como enseñan los católicos. Los católicos dicen: no, es que como Jesús le dio las llaves,
en Pedro está edificada la iglesia apostólica romana y no sé qué tanto. Y no es así. En esa escena está Pedro frente a Jesús y Jesús le dice, tú eres Pedro. Y la palabra o el nombre de Pedro originalmente, ¿sí? En su raíz original significa piedra pequeña. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca, porque la Biblia dice que Cristo es la roca, ¿sí? Es la piedra angular, es la roca. Entonces le dice, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. A ti te doy las llaves. ¿Por qué? Porque Pedro representa a la iglesia y dice, aquí te daré las llaves del reino para que todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Le está dando la autoridad. Jesús va a ascender al cielo, pero no está dejando sola a su iglesia. Le está dando el poder y la autoridad. He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Entonces vemos que la iglesia tiene poder y tiene autoridad delegada de parte de Dios. Entonces el Señor nos da cuatro llaves de poder para poder vivir una vida sobrenatural. Y la primera llave, a ver, no sé, alguien me mandó WhatsApp por ahí, vamos a ver quién fue. Ok, no sé si se vaya a conectar la hermana Rox, nomás le puso manita arriba, espero que sí. Si no, pues ya, aquí está ya. Déjenme nomás la agrego. Ok, bienvenida hermana Ross. Acabamos de ver su mensaje. Ya estamos en la prédica, pero bueno, estamos hablando para nuestra hermana Rosy que apenas va conectándose. Estamos hablando de 4 llaves de poder que el Señor nos ha entregado como iglesia para dejar de vivir una vida natural y comenzar a vivir una vida sobrenatural, ¿sí? Como cristianos, el Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos añade 5 sentidos espirituales más. Más adelante, en alguno de los estudios, vamos a hablar acerca de eso. Los seres humanos caminamos en 5 sentidos naturales, ¿sí? El tacto, el gusto, la vista, el olfato, etc. Pero cuando nos convertimos al Señor, el Señor nos añade 5 sentidos espirituales, ¿sí? 5 sentidos espirituales. Entonces, como creyentes, ya no caminamos solamente en 5 sentidos naturales, sino en 10 sentidos, 5 naturales y 5 sobrenaturales, ¿sí? Para poder vivir esa vida extraordinaria. Y hablando de esas 4 llaves de poder que el Señor nos da, Dios nos equipa, Dios nos prepara para la batalla, Dios nos prepara para que seamos una iglesia llena de poder, de unción, de autoridad, una iglesia que sea conocida en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, ¿sí? Para aquellos creyentes que entienden este principio y que entienden que tenemos poder y autoridad y que le estamos haciendo la batalla al enemigo. Bueno, les quiero dar la buena noticia. Su fotografía está en el infierno, ¿sí? Y con un letrero de recompensa, ¿sí? Así es de que su cabeza tiene precio en el infierno, porque aquellos que le hacemos la guerra a Satanás, el diablo nos tiene en la mira, ¿sí? Porque sabe que le hacemos la batalla, ¿sí? Le hacemos la guerra y entonces allá estamos como allá en el viejo oeste, nuestra fotografía, ¿sí? Con un se busca, recompensa a quien nos haga caer, ¿verdad? Y entonces andan los demonios buscando la forma, tendiéndonos trampas para hacernos caer, pero pues el diablo siempre cae en sus propias trampas. Pero entonces el Señor nos dio cuatro llaves de poder para que caminemos en esa vida sobrenatural, para que caminemos en esa vida de milagros. Y la primera llave de poder que el Señor nos da es la palabra hablada en la creación, ¿sí? La palabra hablada en la creación. Vamos allá a segunda de Pedro. Vamos allá a segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos?
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Y aquí encontramos la primera llave hablada, que es la palabra hablada en la creación. Segunda de Pedro 3:5 dice la escritura: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Allá en Génesis vemos que dice la Biblia, bueno, cuando Dios le revela el Génesis a Moisés, se lo revela tal cual sucedió. Y entonces dice la Biblia que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no era, ¿sí? Por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase la luz. La palabra hablada, y se dio la luz, ¿sí? Y entonces, hágase la luna, hágase el sol. Y Dios empezó a hablar la palabra creativa, ¿sí? Una palabra hablada. Y esa es una llave que tenemos nosotros como creyentes, ¿sí? No estoy hablando acerca del poder del decreto, no estoy hablando acerca de la doctrina de confesión, sino estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos palabra, ¿sí? Por eso es importante saber qué palabras van a salir de nuestra boca, ¿sí? Porque con nuestra boca podemos bendecir o podemos maldecir, ¿sí? Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa misma palabra que en nosotros crea fe, ¿sí? Fortalece nuestra fe, hace crecer nuestra fe, también tenemos que hablarla. También tenemos que hablarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando lo que estamos creyendo. Esa es una palabra hablada, ¿sí? Y esa es una llave de poder que tenemos. Yo creo que todos conocemos a gente negativa. Gente que todo el tiempo está hablando de una manera negativa, ¿sí? Esa gente tan negativa, pero tan negativa que cuando se desmayan, en lugar de despertar en sí, de volver en sí, vuelven en no. O sea, son tan negativos que, ¿sí? Que a todo le ven lo malo, ¿sí? Todo lo ven color Negro. oscuro, color negro, ¿sí? Es gente negativa. Pero ¿cómo está su vida? Así como hablan. Así como hablan, así está su vida, ¿sí? Entonces no podemos estar por la vida siempre hablando negativamente. ¿Por qué? Porque nuestra palabra tiene poder. Así como la palabra de Dios tenía un poder impresionante que digo, hágase la luz, y se hizo la luz. Bueno, nosotros también tenemos que aprender a hablar como Dios habla, ¿sí? Creyendo, hablando lo que estamos creyendo, porque la fe viene por el oír. Entonces yo creo lo que la Biblia dice, yo creo lo que mi Padre me está diciendo, y yo hablo, ¿sí? Conforme a lo que estoy creyendo, ¿sí? Hablé, creí, por lo cual hablé, dice allá en Hebreos. Entonces esa es la primera llave, saber la importancia de hablar la palabra, ¿sí? Tenemos que hablar la palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Pero ¿cómo se va a volver viva y eficaz si no la hablamos? Tenemos que hablar esa palabra, ¿sí? Tenemos que hablar esa palabra. Entonces, tenemos pruebas, tenemos luchas, pasamos enfermedades, pasamos desiertos, cruzamos tormentas, pero en medio de toda esa situación, la palabra tiene que estar en nuestra boca, ¿sí? La palabra, David, muchos de los salmos habla acerca de la importancia de hablar la palabra, ¿sí? Con mi voz publicaré tus grandezas, ¿sí? ¿Qué dijo aquel rey allá en el libro del profeta Daniel? Es necesario que yo hable las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Entonces es importante usar esta llave, ¿sí? Es importante usar esta llave. En el caso de David y Goliat, vemos que no era una batalla de fuerza, porque David humanamente nunca iba a poder con Goliat en cuanto a fuerza. Entonces la batalla de David y Goliat no fue una batalla de fuerza, sino fue una batalla de palabras. ¿Cómo vino Goliat? No vino y agarró a David del cuello y con los piecitos así. No, fue una batalla de palabras. Él dijo, hey, ¿quién eres tú?
O sea, ¿qué acaso soy un perro que vengas con mí con palos y esto y lo otro y con piedras? Lo quiso amedrentar. Ahora, antes de presentarse con David, dice la Biblia que durante 40 días estuvo atemorizando a todo un pueblo, a todo un ejército de Israel, lo estuvo atemorizando con sus palabras. Venía y se les presentaba y les decía: hey, a ver, ¿quién es el más valiente de ustedes? Que se venga y que se enfrente conmigo, nos vamos a echar un tirito y a ver de cómo nos toca. Los tenía atemorizados por la pura palabra que salía de la boca de Goliat. Entonces de repente por ahí escucha David que le estaba llevando lonche a sus hermanos y escuchó lo que gritaba aquel grandote y dijo: hey, ¿quién es ese incircunciso que está atemorizando al ejército de Israel? Y entonces ya le dijeron, dijo: no, a ver, échenmelo a mí, yo me lo aviento. Y entonces empieza esa batalla de palabras entre David y Goliat. Goliat lo quiere atemorizar igual que al pueblo de Israel, pero David entendía este principio de esa llave de poder que era la palabra. Y él dijo, se los voy a parafrasear: no, si no te voy a cargar, ¿verdad? Porque tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que, es palabra contra palabra. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vemos el resultado, ¿verdad? Vemos el resultado. Y bueno, dice la Biblia que David agarró 5 piedras, ¿verdad? Porque si no le daba con una, le daba con la otra. ¿Sí? Y si no, porque a lo mejor con la primera lo tumbo, y si tiene otros hermanos iguales de grandotes con él, pues aquí tengo otras también para derribarlo, ¿verdad? Entonces, pero ahí era una batalla de palabras. Entonces, es importante que entendamos que todo lo que existe fue creado por Dios por medio de su palabra, y nosotros tenemos que aprender a usar esta llave de la palabra, ¿sí? Hablar siempre la palabra, porque la palabra tiene poder en sí mismo. Y entonces cuando la hablamos, ¿sí? Esta palabra se replica, y entonces vemos cosas sobrenaturales, ¿sí? Vemos cosas sobrenaturales, porque dice que es la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces yo estoy creyendo. Por ejemplo, vemos a José. José sabía y creía que Dios los iba a sacar de ahí y los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, así como creyó, así lo habló. Y entonces cuando él va a colgar los guaraches, ya cuando va a morir, reúne a Israel y les dicen: hey, ¿saben qué? Ya estoy para partir de este mundo, ya me voy a morir, pero quiero decirles una instrucción, quiero darles una instrucción. Después de mucho tiempo, Dios los va a sacar y los va a llevar a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando eso ocurra, saquen mis huesos y llévenlos conmigo, llévenlos con ustedes, ¿sí? Entonces, él creyó y habló esa palabra. Entonces, José entró a la tierra de Canaán 400 años antes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él entró a la tierra de Canaán a través de la fe, ¿sí? Y la fe se habla también. Entonces él creyó, habló y dijo: cuando eso pase, yo ya entré por la fe, yo lo creo, pero cuando eso pase, saquen mis huesitos, llévenselos y allá sepúltenme. Entonces es importante hablar esa palabra de fe. La llave número 2 que la Biblia nos enseña es la palabra escrita. La palabra escrita. Vamos allá a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros creamos la palabra escrita y podamos leerla, porque, y no solamente leerla, sino estudiarla. Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Y la palabra escudriñar en el original significa escarbar. Entonces Jesús está diciendo, escarben en la escritura, porque en ellas van a encontrar palabras de vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo hemos visto ahorita en lo que hemos estado ya varios meses enseñando doctrina de Cristo, y hemos visto que cuando escarbamos y escarbamos, encontramos palabras de vida eterna y podemos ver que la palabra da testimonio de Jesús, ¿verdad? Entonces es importante que usemos esta palabra. Yo no sé si tenemos el hábito de leer la Biblia, ¿sí? Pero sí sería importante que llevemos una lectura regular, una lectura sistemática de la palabra del Señor para poder tener una visión más amplia, ¿sí? Yo cuando me convertí, en 3 meses leí la Biblia completa, la leí completa. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre, yo no sabía que había una Biblia que se llamaba la palabra de Dios. Entonces cuando yo supe que la Biblia era la palabra de Dios, yo la bebí, yo la consumí, yo me la comí en 3 meses, ¿sí? Y bueno, no soy un erudito en la palabra, no les puedo decir que, me sé el capítulo y el versículo y el libro y como dice exactamente, no, pero tengo un panorama más amplio de la Biblia, sí, que cuando oigo que alguien dice, es que la Biblia dice, sí, ya más o menos me acuerdo dónde está, sí, y sé que dice eso, pero por eso es importante que llevemos una lectura de la palabra, sí, porque la palabra escrita es la segunda llave de poder, sí. Recuerden que Jesús, cuando está siendo tentado por el diablo le citaba la escritura, pero también Jesús le citaba la escritura, ¿sí? El diablo venía y le decía, hey, a ver, di que estas piedras se conviertan en pan. No, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros usemos esta llave, que es la palabra escrita. Dice Pedro que es la palabra profética más segura, ¿sí? Es la palabra profética más segura. A veces allá la gente ahí anda fuera buscando a los adivinos, a los hechiceros, buscando que les lean la mano, que les lean las cartas. Y digo, ¿para qué van tan lejos? Que vengan conmigo y no les cobro, ¿va? Yo les puedo leer la carta. Le leo la carta del apóstol Pablo, le leo la carta del apóstol Pedro, le leo la carta del apóstol Santiago. Yo también le puedo leer la carta y es la palabra profética más segura, ¿sí? Entonces tenemos que usar esta palabra escrita, esta segunda llave, que es la palabra escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Judas que tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Hay gente que se nos va a acercar y seguramente se nos ha acercado diciéndote, ay, ¿a poco eres de los aleluyas? Ay, ¿a poco eres hermanito, eres hermanita? ¿Sí? Y nos van a querer atacar en nuestra fe. Nos van a querer atacar en nuestra doctrina. Gente que de repente ahí conoce algunas cositas y de repente nos va a querer sorprender, ¿sí? Atacándonos. Hay un sacerdote católico, el llamado el Padre Toro, si no me recuerdo, que hace sus shows, porque invita a mucha gente católica, y entonces invita a algún pastor de algún ranchito, de algún pueblito, o hermanitos que, pues que no saben mucho de Biblia, y los avergüenza delante de la gente, porque pues él tiene conocimiento bíblico, pero aquellos hermanos que invita, que no conocen mucho la Biblia, quedan avergonzados porque no conocen la Biblia. Este fulano viene y le saca versículos y se los transgiversa y entonces los deja avergonzados. Y entonces, así hay gente que nos vamos a encontrar y que nos va a querer avergonzar, ¿sí? Y casi siempre lo van a querer hacer en público. ¿Por qué? Porque van a querer retarnos para ver si sabemos Biblia.
Entonces, por eso dice la Biblia en Judas que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa. No vamos a atacar, nos vamos a defender. Dice, vamos a presentar defensa de nuestra fe, ¿sí? Que diga, ay, a ver, por ejemplo, el domingo pasado fui a predicar a una iglesia y se me acercó un muchacho que apenas está iniciando en el evangelio. Apenas está iniciando. Entonces se me acerca y me dice, después de que prediqué, me dice, hermano, quiero hacerle una pregunta. Dice, mire, yo tengo poco que acabo de llegar a esta iglesia y estoy comenzando. Dice, pero yo pues iba a la iglesia católica. Dice, ¿a poco no es el mismo Dios que adoramos aquí y lo que ellos adoran allá? Y yo le dije, sí, es el mismo Dios. Y entonces me dijo, ¿cuál es el problema? Le dije, bueno, ahí te voy a explicar. Dije, adoramos al mismo Dios, pero la forma en que adoramos es diferente. Le dije, porque si te das cuenta, volteas a tu alrededor, aquí no tenemos ninguna imagen. Y se quedó pensando y dice, sí es cierto, dice, aquí no hay ninguna imagen. Le dije, bueno, es el mismo Dios que pide la forma correcta de adorarle. Le dije, y eso es lo que nos hace diferentes entre los católicos y nosotros, porque ellos necesariamente tienen que tener una imagen para arrodillarse y adorar. Pero la Biblia dice, y Dios dejó claro, dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las adorarás. ¿Y qué es lo que hacen en la iglesia católica? Se quedó pensando y me dijo, es cierto. Le dije, eso es lo que nos hace diferentes. Es el mismo Dios, pero la forma de adorar es diferente. ¿Sí? Entonces nosotros tratamos de hacerlo de la forma que Dios nos dice que lo hagamos. Y eso es lo que nos hace diferentes. Y se quedó contento y me dice, gracias, me sacó una grande duda. ¿Sí? Y entonces, así mucha gente nos va a querer sorprender, ¿sí? Pero ya cuando tenemos, no que nos sepamos toda la Biblia completa, pero sí que tengamos una visión más amplia, ¿sí? De lo que la Biblia dice, para que el Espíritu Santo, ¿sí? Venga y nos recuerde la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos, porque también los discípulos tenían ese temor. Señor, ¿y qué vamos a hacer? Jesús les dijo, no se preocupen cómo van a responder, porque no saben qué les van a preguntar, ¿sí? No se preocupen cómo van a responder, porque en el momento necesario el Espíritu Santo les dará lo que tienen que decir. Pero si yo no conozco la Biblia, si yo no leo la Biblia, entonces el Espíritu Santo, ¿cómo me va a decir lo que tengo que decir si yo no sé la Biblia? ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a venir a recordar y entonces de repente van a venir flashazos y la Biblia dice esto, y mira, la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice eso. Yo me quedo sorprendido de repente porque me he encontrado con gente preparada, ¿sí? Con intelectuales que de repente me quieren sorprender y de repente empiezo a fluir y pero el Espíritu Santo como que baja los archivos que están por ahí perdidos, los aterriza y entonces empiezo a hablar y me quedo sorprendido y digo, wow. Por eso el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo viene a acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener el hábito de la lectura de la palabra del Señor. Y esta es la segunda llave que tenemos que usar. Ahora, la tercera llave de poder es la palabra humanada, ¿sí? La palabra humanada. Dice allá en el Evangelio de Juan, dice, y el Verbo se hizo carne. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces, con nuestra boca podemos usar la palabra para sanar, para producir obediencia y para bendecir, ¿sí? Tenemos que usar la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra encarnada. La palabra de Dios se encarnó en Jesús. Él es la palabra encarnada. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo es la palabra. Entonces la palabra se hizo carne. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar esta llave que es la palabra humanada. Y nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra, ¿sí? Cualquier palabra, escuchen bien, cualquier palabra que pronunciemos
tiene efectos reales en nuestra vida. Tiene efectos reales en nuestra vida. ¿Por qué? La Biblia dice en Proverbios 18:21. Vamos a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice la escritura. ¿Ya lo encontraron? Proverbios 18:21. Dice la escritura. Vamos a esperar a nuestra hermana. Ok, ya estamos ahí. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Comerá de sus frutos. Pero ¿qué dice? Que la vida está, la muerte y la vida están en poder de la lengua. En poder de la lengua. ¿Sí? Por eso es importante que sepamos hablar palabras que bendigan. Porque nuestra palabra puede sanar. Y no solamente físicamente. Porque cuando oramos por un enfermo y nosotros hablamos una palabra de sanidad, eso causa efectos reales en la persona. Efectos reales en la vida de la persona por la cual estamos orando. ¿Sí? En el nombre de Jesús, yo reprendo esa enfermedad ahora mismo. En el nombre de Jesús. Y esa palabra que nosotros hablamos se hace real. Se hace real en la vida de la persona. ¿Sí? Se hace real en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y nuestra lengua tiene poder. Entonces yo tengo poder para bendecir o para maldecir. Por eso, cuando vemos que un papá siempre le está hablando maldiciones a sus hijos, ¿sí? Y le dice al hijo: es que eres un burro, y es que eres un burro, y es que eres un burro. Chamaco a las 5 de la mañana ya está rebuznando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el papá ya lo ató con la palabra. Eso me pasó a mí. Ya lo marcó. Sí, ya lo marcó, lo está atando. Porque acuérdense que el principio que vimos allá en Mateo es que Jesús dijo: todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. ¿Sí? Todo lo que lo desates en el cielo será desatado en la tierra. O sea, nuestras palabras pueden atar o pueden desatar. ¿Sí? Pueden atar o pueden liberar. Entonces, cuando un padre le está diciendo a su hijo que no sirve para nada, que es un bueno para nada, que es un burro y que es un burro, ya lo ató con esa palabra. Ya lo ató con esa palabra, y entonces el niño, por más que quiera echarle ganas, va a estar atado por una palabra de maldición que salió de la boca de su padre. Por eso, como papás, tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos. Es como si nos marcaran, ¿no? O sea, sí, exacto, sí, los están atando con una maldición. Pues la palabra bendice o maldice, ¿sí? Entonces, por eso, mamás que me están viendo, deben de aprender a hablar palabras de bendición con sus hijos, porque si como mamá le dices: es que eres igualito a tu papá, por eso el chamaco está feo. hay que aprender a bendecir a nuestros hijos. Ese es el problema. Entonces, eso me pasó a mí también, porque yo, mi papá siempre me decía que yo era un bueno para nada, que no servía para nada, que él sí era muy inteligente, y yo no servía para nada. Y sí, llegó un momento en mi adolescencia que yo creí que no servía para nada. Que no servía para nada. Realmente yo sentía que realmente no servía para nada, porque mi papá se la da de muy inteligente y siempre me decía que yo no servía para nada. Y bueno, si mi papá lo está diciendo, pues tiene que ser verdad. Y yo me lo llegué a creer tanto que en verdad yo sentí que no servía yo para nada. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que aprender a hablar palabras de bendición. ¿Sí? Palabras de bendición. ¿Sí? Decirle a nuestros hijos: tú puedes, échale ganas, tú eres inteligente, Dios te dio sabiduría, Dios te dio inteligencia, ¿sí? Tú tienes que ir más allá. Dice la Biblia que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. ¿Qué es una saeta? Una flecha, ¿sí? Entonces el valiente es el arquero. Entonces dice que nuestros hijos son como una flecha en manos del arquero, y nosotros los soltamos para darle dirección. ¿Y qué es lo que deseamos nosotros como papás? lo mejor. Que nuestros hijos lleguen mucho más lejos que nosotros.
Ese es el deseo de todo padre, de toda madre, que nuestros hijos lleguen mucho más lejos que nosotros. Pero para eso, nosotros tenemos que darle dirección. Pero, si tú, en lugar de darle dirección, lo entierras, nunca, ¿verdad? Nunca va a salir adelante, nunca va a echarle ganas. Entonces tenemos que usar esta llave para sanar, para producir obediencia y para bendecir, ¿sí? Y para bendecir. Y por último, la cuarta llave de poder es la llave de la alabanza. Por eso ahorita que estábamos cantando, yo les dije, ahorita les voy a hablar acerca de la importancia de la alabanza, ¿sí? Porque la alabanza es una llave que abre puertas sobrenaturales. La alabanza es una llave poderosa que abre puertas sobrenaturales de una manera increíble. Vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Quédate conmigo. Aquí estoy. Hebreos 13:15. Dice la escritura. Lo tenemos, Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿sí? Pero dice que es necesario que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que cuesta. ¿Es fácil ofrecer alabanza cuando todo va bien? Es fácil. Cuando tuvimos una semana bendecida, Señor, gracias por esta semana. Pero cuando todo va mal, También hay que ver. cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos que comer, cuando estamos enfermos, Aún así, cuando estamos pasando una situación terrible, ahí hay que alabar a Dios. cuesta trabajo alabar a Dios. Cuesta trabajo alabar a Dios porque el dolor, la ansiedad, la depresión, la preocupación nos quiere ahogar y no tenemos ánimo. No tenemos ánimo de hacer nada, mucho menos de alabar a Dios. Pero por eso dice el escritor de Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio que nos cueste alabar a Dios, ¿sí? Sacrificios de alabanza. Dios nos exige, ahí sí nos exige. Dios nos exige y acepta este sacrificio. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En que nuestros labios tienen que confesar el nombre del Señor Jesús como fruto de un corazón agradecido. Ahora, cuando estamos enfermos, ¿podemos estar agradecidos? No. O sea, No, pero debemos estar agradecidos, ¿verdad? O sea, No estamos agradecidos porque ¿quién va a estar agradecido que estoy enfermo, Señor, pero estoy agradecido? No, realmente no estamos agradecidos. Pero deberíamos de estar agradecidos. Porque si yo entiendo que Dios es un Dios de propósitos, si yo entiendo eso, entonces yo debo entender que estoy enfermo, bueno, con un propósito el Señor lo está permitiendo, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó con Job? Una terrible enfermedad que le llegó, a pesar de eso, añadiéndole a toda la situación que estaba viviendo, que perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, y luego la mujer todavía en lugar de venir a ayudarle, le da el tiro de gracia y le dice, oye, mira cómo estás, y ahora estás todo enfermo, y todavía sigues bendiciendo a Dios, maldice a Dios y muérete, todavía le dice la mujer, ¿sí? Así terrible. Entonces, pero a pesar de todo eso, ¿qué dice la Biblia? Que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job entendía que Dios tenía un propósito. No sabía cuál, pero él sabía que Dios tenía un propósito. Y él siguió adorando a Dios, siguió alabando a Dios. Entonces, porque esta llave de la alabanza, esta llave de la adoración, abre puertas sobrenaturales increíbles, impresionantes, ¿sí? Entonces, por eso debemos de estar agradecidos
y confesar el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Como fruto de un corazón agradecido. Pero es que el Señor no me ha dado lo que quiero, lo que le he pedido. Bueno, es que el Señor no siempre nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que necesitamos, ¿sí? A veces no nos va a dar lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos, hasta que estemos preparados para darnos lo que le estamos pidiendo. Entonces, por eso es importante aprender a ser agradecidos y alabar a Dios en medio de cualquiera que sea nuestra situación. Que nos da o sea, no nos va a dar así en abundancia, nos va a dar conforme a la medida que vamos avanzando con él. Claro, y en la medida de responsabilidad, ¿sí? Que estemos madurando. Entonces, en lo poco estás siendo fiel, entonces en lo muchito te voy a poner. Y después en lo más muchito, ¿sí? Y hasta que nos dé todo lo que tiene preparado para nosotros, porque el Señor tiene preparado cosas para nosotros, pero a medida que Dios vaya viendo que vamos madurando y que estamos siendo administradores correctamente de lo que Dios nos da, entonces Dios nos va a ir bendiciendo más. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos y alabar a Dios. Y alabar a Dios, ¿sí? Aprender a alabar a Dios, sea cual sea nuestra situación. Ahora, profundamente, la alabanza es una llave del reino que abre la puerta de la felicidad humana, ¿sí? Profundamente, la llave de la alabanza, ¿sí? Es una llave que abre la puerta de la felicidad humana. ¿Por qué? ¿Por qué de la felicidad humana? ¿Por qué la adoración o la alabanza es la clave de la felicidad humana? Vamos al Salmo 22. Salmo 22. Vamos a leer ahí en el versículo 3. Salmo 22, versículo 3. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Por qué es importante entender que la alabanza es la llave de la felicidad humana? Porque Dios habita en medio de la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza, ¿sí? De hecho, hay un canto que dice así, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, Dios habita en la alabanza Dios habita, ¿sí? Entonces, Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, cuando estamos contentos, alabemos. Cuando estemos tristes, alabemos, ¿sí? Si alguno está triste, dice, si no mal recuerdo Santiago, si alguno está triste, cante alabanzas, ¿sí? Porque esta es la llave para la felicidad humana, el alabar a Dios. Ahora, el alabar a Dios tiene múltiples beneficios. La alabanza, la adoración tiene múltiples beneficios. Número 1, la alabanza derrota a los demonios. La alabanza derrota a los demonios. Vemos a David, que es llamado por Saúl, porque Saúl, siendo un rey ungido, estaba siendo oprimido por los demonios. No lo dejaban dormir, no lo dejaban estar tranquilo. Y entonces no sabían cómo hacerle. Hasta que a alguien se le ocurrió decir: hey, fíjate que por ahí hay un muchachito bien guapo y no es Alberto, pero ahí, tráelo, se llama David. Y entonces lo mandan a traer y le dicen: y bueno, ¿y tú qué haces? Dijo David: pues yo toco el arpa. A ver, pues tócala, a ver, ¿ya qué? Y así me dijeron una vez cuando por primera vez me invitaron a dirigir un servicio allá en Poza Rica. Ese día no llegó la persona que iba a dirigir el servicio, y entonces una amiga de ahí de la iglesia, era el líder de jóvenes, no me acuerdo, pero tenía un cargo ahí, y pues como no había más, era martes de varones y eran puros viejitos, nada más yo estaba de joven ahí, y entonces Pati dijo, pues alguien le dijo a Pati, pues ahí está el hermano Alberto, que él dirija.
Y volteé a verme y dije, bueno, pues aunque sea el hermano Alberto, y yo dije, pues aunque sea. Entonces, pero lo que ellos no sabían, ¿sí? Lo que ellos no sabían es que, bueno, en ese tiempo yo andaba de taxista y siempre traía mis cassettes de Marcus Witt y los ponía y andaba todo el día escuchando y cuando andaba vacío, pues andaba yo canticante. Entonces, allá en lo oculto, Dios me estaba preparando. Cuando por primera vez dijeron, aunque sea Alberto, yo dije, pues aunque sea. Y por primera vez dirigí el servicio. Dios se movió de una manera preciosa. A partir de ahí, me convertí en el director oficial de los cultos de los domingos, ¿sí? Siempre me ponían a dirigir a mí los domingos, ¿sí? Ya después cuando empecé a predicar, pues ya dejé de dirigir, pero empecé a convertirme en director de alabanza, pero a pesar de ese detalle. Entonces, fue lo mismo que pasó con David, ¿sí? David estaba ya tocándole el arpa a las ovejas y de repente le dijeron, a ver, te manda llamar el rey. ¿Y tú qué haces? No, pues toco el arpa. Bueno, aunque sea. Y entonces, aunque sea, David empezó a tocar. Y en la medida que estaba tocando el arpa, los demonios huían y dejaban en paz a Saúl, ¿sí? Entonces, esta llave de la alabanza es poderosa, ¿sí? Porque cuando tenemos insomnio, cuando los demonios nos atacan en la noche, porque los demonios tienen la mala costumbre de siempre atacar en la noche. Yo digo, ¿por qué no en el día? Que nos dejen dormir, pero no, ese es el trabajo de los demonios, ¿no? Que no nos quieren dejar dormir. Y entonces, sí, ahí es cuando nos levantamos y empezamos a alabar a Dios, y empezamos a alabar a Dios, y empezamos a adorar a Dios, y empezamos a guerrear, porque cuando alabamos, sí, también hacemos guerra espiritual. Y entonces los demonios huyen, los demonios se van, ¿sí? Entonces por eso tenemos que usar esta llave siempre, siempre, ¿sí? Tenemos que alabar a Dios siempre. Que si andamos trabajando, hay que estar alabando a Dios. Que si están cocinando, hay que estar alabando a Dios. Que están lavando la ropa, alabando a Dios todo. Claro, es que es una llave poderosa, ¿sí? Tenemos que aprender a alabar a Dios. Segundo beneficio de esta llave de la alabanza es que produce victoria. Produce victoria. Y lo vemos en la Biblia. Hay muchos casos en la Biblia que Israel no necesitó sacar la espada. Simple y sencillamente con alabar a Dios, ¡pum!, obtuvieron la victoria. Ahí vemos a Josafat, ahí vemos a Gedeón, ahí vemos a Josué, que no tuvieron necesidad de pelear. Simple y sencillamente alabaron a Dios y obtuvieron la victoria. Ahí vemos a un Pedro, y vemos era Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, ¿sí? Y aparte de que estaban en la cárcel, adentro de la cárcel los habían amarrado con grilletes, ¿sí? Y ellos dijeron, ¿qué? Pues vamos a alabar, ¿no? Pues vamos a alabar a Dios. Y empezaron a cantar, empezaron a entonar himnos. Y entonces, en la medida que ellos estaban cantando a Dios, dice la Biblia que vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Los grilletes se rompieron, las cárceles se abrieron, las celdas se abrieron, y tanto así de poderoso fue que los presos, en lugar de salir para escapar, se quedaron ahí con la puerta abierta y se quedaron ahí, de que estaban espantados de lo que estaba sucediendo. El carcelero de Filipos, que dijo, wow, se escaparon todos los presos, de seguro me van a cortar la cabeza. Y le dijo Pablo, tranquilo, aquí estamos todos, hombre, aquí estamos alabando a Dios nada más, ¿sí? O sea, así de poderosa es esta llave de la alabanza. Por eso debemos de siempre alabar a Dios. Pero es que, hermano, canto bien feo. Nomás Dios lo va a escuchar. ¿Cuál es el problema? Y para Dios, la alabanza que sale de nuestro corazón es hermosa. Sí. ¿Sí? Es hermosa. Aunque cantemos desentonado y todo, para él. Claro. Había una hermana que le decían la hermana sinfonora. Cantaba bien feo. Y nadie quería invitarla a dirigir en la iglesia porque sí, cantaba bien feo, ¿no? Y la hermana pues quería cantar a Dios, pero en el coro de la iglesia no la aceptaban porque cantaba bien feo, por eso le decían la hermana sinfonora. Y hasta que un día, bueno, cayó de rodillas en el altar y empezó a llorarle al Señor, Señor, yo canto muy feo y por eso no me dejan cantarte. Y el Señor le habló
Y le dijo, hija sin furor. Ah, no. El Señor no le dijo hija sin furor. Pero le dijo, hija, de todos los que cantan, solamente a ti te escucho. Wow. Entonces, claro, ¿por qué? Porque a Dios no lo impresionamos si cantamos bonito. A Dios lo que le impresiona es que cantemos con el corazón. ¿Sí? Es que cantemos con el corazón. Eso es lo que le impresiona a Dios, ¿sí? Entonces la alabanza reprende, derrota a los demonios, produce victoria. Número 3, nos pone de buen humor, ¿sí? Nos pone de buen humor. Los hombres no tenemos mucho ese problema de siempre andar malhumorados, pero ¿qué tal las mujeres? Las mujeres por todo andan de mal humor, ¿verdad? Las mujeres por todo se enojan. Entonces, canten alabanzas, mujeres. Cántenle al Señor y se van a poner de buen humor, ¿sí? Pero es que mi marido está bien feo. Tú te lo buscaste, Dios no te lo llevó, tú te lo buscaste, ¿verdad? Entonces, aguántate así, pero cántale al Señor y lo vas a ver guapo, ¿sí? Si no, pregúntenle a Verónica. Ella por eso siempre está cantando. Entonces, por eso tenemos que alabar a Dios, porque el alabar a Dios nos pone de buen humor, ¿sí? El alabar a Dios nos pone de buen humor. Y número 4, la alabanza nos mantiene en buena salud, ¿sí? La alabanza nos mantiene en buena salud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alabamos, nuestras neuronas se activan, nuestras células se activan, ¿sí? Y entonces nuestro sistema eléctrico empieza a activarse y empieza a funcionar. Nuestro sistema nervioso empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que fuimos creados para alabanza de su gloria. Dios nos creó para alabanza de su gloria. Dios nos hizo seres musicales. Podemos producir música sin tener un instrumento, ¿sí? Con las palmas podemos producir música, ¿sí? Con nuestros labios podemos, con nuestros pies podemos producir música. Somos seres musicales. Entonces fuimos creados para alabanza de su gloria, ¿sí? Fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces cuando nosotros alabamos a Dios, ¿sí? Entonces eso nos mantiene en buena salud. Eso nos mantiene en buena salud. Y eso ya hay alabanzas en todos los géneros. Claro, en todos los géneros, que si les gusta la bachata, hay bachata cristiana, ¿sí? Que les gusta la salsa, las cumbias, ay, que si les gustan corridos tumbados cristianos, ya también tenemos, ¿sí? Para que no anden escuchando a Peso Pluma, ¿sí? Corridos cristianos, ¿sí? Hasta de corridos tumbados. Country. O sea, hay de todos los géneros musicales. De tipo Shakira también hay cristianos. Los Tigres del Norte también tenemos, sí, cristianos. Para que no le andemos mendigando nada al mundo, tenemos de todos los géneros musicales con letra cristiana que alaba a Dios, ¿sí? Y entonces eso nos mantiene en buena salud, ¿sí? Para terminar, cuando usamos esta llave, quedamos sintonizados con los ángeles, con la música celestial y sobre todo con el Espíritu de Dios, y entonces su poder desciende sobre nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios, sincronizamos con la música celestial, con la música angelical, y entonces, hermanos, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos da vida y vida en abundancia. Por eso es importante alabar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Salomón iba a inaugurar el templo, Dios le había prometido a David que su presencia iba a estar en ese santuario. Pero, bueno, Dios no le permitió a David construir el templo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tus manos están llenas de sangre y no puedes construir el templo, pero tu hijo lo va a construir. Pero David no se quiso perder la bendición y entonces empezó a acumular de su tesoro personal, aparte de los recursos de la iglesia. Entonces lo juntó y dijo, hey, yo no lo puedo construir, pero aquí está mi participación, aquí está mi ofrenda para que esto se construya. Y entonces Salomón empezó a construir. Salomón sabía lo que Dios le había prometido a su padre y también se lo afirmó a él. Le dijo, hey, mi presencia va a estar ahí en ese lugar. Y entonces le llevó muchos años construir el templo a Salomón, porque fue un templo exuberante, fue un templo extremadamente lujoso.
un templo con lo más hermoso, un templo hecho con excelencia. Entonces llega el momento en que se va a inaugurar, después de muchos años construyéndolo, lo van a inaugurar. Y entonces dijo Salomón, hey, órale, empiecen, vamos a cantarle y vamos a echarle ganas, y a ver, tú hasta aquí, tú hasta acá. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y entonces Salomón se preocupó y dijo, Señor, tú le prometiste a mi padre, tú me prometiste a mí, que cuando construyéramos este templo, tu presencia iba a estar aquí. ¿Dónde está? Porque no veo nada. Y entonces se acordó Salomón. Dijo, mi padre siempre me hablaba de la alabanza. Mi padre siempre andaba cantando al Señor. Ok, y entonces trajo a los cantores. Y dice que empezaron todos a cantar a una ¿qué? A una sola voz. Empezaron a adorar a Dios, empezaron a abrir su corazón y entregarle un sacrificio de alabanza a Dios, que confesara su nombre. Y entonces la nube de la gloria de Dios descendió tan poderosamente en ese lugar, que dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la gloria de Dios en ese lugar. Entonces, ¿queremos ver cosas sobrenaturales? Hay que usar esta llave. Esta llave es efectiva, esta llave es poderosa, porque abre lo sobrenatural de Dios. Y entonces entramos en ese nivel de lo sobrenatural de Dios. Y a través de la alabanza mucha gente ha sido sanada. A través de la alabanza mucha gente ha recibido el Espíritu Santo. A través de la alabanza el Señor les ha dado dones. Han profetizado, han tenido visiones a través de la alabanza. Así de poderosa es la alabanza. ¿Sí? Entonces, usemos estas 4 llaves del poder, que se las quiero repetir. Número 1, dijimos que es la llave de la palabra. La palabra hablada en la creación. Y luego número 2, la palabra escrita. ¿Sí? Hay que leer la Biblia y hablarla. Número 3, la palabra humanada. Hay que recordar que tenemos que aprender a usar correctamente la palabra que sale de nuestra boca, porque la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua. Entonces tenemos que aprender a hablar palabras de sanidad para que produzcan obediencia y para bendecir. Y por último, la llave de la alabanza. ¿Sale? Entonces tenemos que aprender a usar estas llaves y se nos van a abrir puertas sobrenaturales. Y vamos a ver la gloria de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Entonces les dejo con esta reflexión. Vamos a entonar un canto, vamos a adorar un momento al Señor y vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento. Hay un canto muy viejito que lo cantamos la semana pasada en la casa de mi hermana. Y este canto está basado allá en San Juan capítulo 17, donde Jesús le dijo a sus discípulos que nos tenemos que amar los unos a los otros. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, sí. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano?
no escucha la oración. Si no te has reconciliado, no. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no te has reconciliado, sí. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, sí. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano, sí. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano, sí. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, sí. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, sí. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y enséñanos, Señor, a caminar conforme, Señor, a tu voluntad. Padre, queremos que esta palabra, Señor, no solamente quede grabada en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor. Enséñanos, Señor, a alabarte, sea cual sea nuestra situación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Enséñanos a tener un corazón agradecido, Señor, pase lo que pase, porque sabemos, Señor, que cualquier cosa que permitas en nuestra vida, tú tienes un propósito, Señor. Tú tienes una lección que quieres que aprendamos, Señor. Porque a través de esa situación, Señor, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe, Señor, crece, Padre, Señor, y aprendemos a depender cada vez más de ti, mi Padre. Gracias, Dios mío. Gracias por mis hermanas, Señor, allá en Veracruz. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo las toque, Dios mío. Fortalece su fe, Señor. Fortalece su fe, sea cual sea, Señor, la situación que pudieran estar pasando. Ayúdales, Dios mío, levántales, Señor. Señor, muéstrales tu gloria, Señor. Que se abran esas puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que ellas, Señor, puedan tener ese corazón agradecido, Dios mío. Y que cada día, Señor, tú nos vayas enamorando más y más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por la vida de nuestra hermana Emma, Dios mío, que ha llegado hasta este lugar para alabar y bendecir tu precioso nombre, Señor. Te damos la gloria, Señor, y la honra. Gracias por la vida de Verónica, Señor. Gracias, Dios mío, porque me permite, Señor, dar inicio, Señor, aquí en esta casa, Dios mío, donde por fe, Señor, creemos que tú traerás gente, Dios mío, gente que está necesitada, gente, Dios mío, que busca, anhela, Señor, una solución, Señor, para su vida, Dios mío, y nosotros queremos presentarles esa solución, que es Cristo Jesús, Dios mío. Padre, yo creo, Dios mío, que aquí veremos milagros, veremos sanidades, Señor, veremos cosas sobrenaturales, Padre. Yo lo creo, Dios mío. Yo lo creo porque estoy caminando por fe, Señor, porque estoy creyendo, Dios mío, que tú vas delante de mí preparando el camino, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú proveerás los recursos, Señor, porque tú proveerás lo que nos hace falta, Dios mío, para que dentro de muy poco tiempo estemos allá afuera alabándote, Señor, y la gente pueda escucharnos, Señor, y la gente pueda llegar, Señor, a este lugar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, nos vamos a despedir, pero
No es lo Señor, mismo. queremos pedirte que nos permita, Señor, iniciar una semana bendecida, una semana en victoria, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanas, Señor, allá en Veracruz, Señor, en sus trabajos, Señor, en todo lo que tengan que hacer. Ayúdale, Dios mío, y dale la victoria, Padre. Guíala, Señor, que su salida sea bendecida, su regreso sea bendecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a nosotros aquí también, ayúdanos, Señor, para llevar una semana en victoria, Señor, con todas las cosas que tenemos que hacer en la radio, Dios mío, y Señor, que sea de grande bendición. Préstame los oídos de la gente que nos escucha, Señor, para que a través de una palabra puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra. Y gracias por habernos permitido estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a mis hermanas en el nombre de Jesús. Y te damos una vez más toda la gloria y toda la honra, mi Señor. En el nombre de Jesús. Señor, Amén sí, y sí. Amén. amén. Aleluya. Pues bien, mis hermanas, Dios les bendiga, hermana Betty, Fanny, hermana Rosy, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y mañana nos vemos. Mañana nos vemos en punto de las 8, primeramente el Señor. ¿Sale? Bienvenida la hermana Emma. Sí, sí va. Déjenme lo volteo para que se despida. Aquí está, miren. Sí, Dios les bendiga, Bienvenida hermana. hermanita Emma. Dios le bendiga mucho. Gracias, igualmente ustedes también. Dios les Amén. bendiga siempre. Y bueno, está Verónica también. Ah, Bendito Vero. hola, un abrazo también fuerte. Muy bien, Dios les bendiga, hermana. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Fanny. Hermanito. Dale, Dios les bendiga, cuídense. Dale. Bye. Hasta luego, hasta luego. Amén. Hasta luego.